Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos en esta tarde preciosa al capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. La hemos pasado bien tremendo en el Señor, una experiencia. Hemos dado un viaje en estos primeros 8 capítulos. Hemos aprendido de Jesús, quién era Jesús, quién era este tal Lucas. Hemos hablado de los apóstoles. Bueno, comparte el video, dale share. Saca tu celular, escribe notas, agarra tu libreta. Estamos aprendiendo la palabra, conociendo a Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante uno conocer la Biblia? Porque así nadie te va a engañar. Si tú estás cimentado en la palabra del Señor, tienes la verdad contigo, y la verdad te llevará a toda justicia, a toda verdad. Y la verdad hace libre a uno. Todos dicen amén. Así que vamos a empezar a enseñar, vamos a empezar a aprender también, porque yo estoy aprendiendo aquí. Usted no sabe qué privilegio es el poder compartir la bendita y hermosa palabra del Señor. Y en el día de hoy vamos a estudiar el libro de Lucas, en el capítulo 9, vamos a estar ahí tocando. Me gusta siempre dar un pequeño resumen de qué viene en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Aquí en el capítulo 8 dejamos a Jesús cuando dijo las parábolas, de la semilla. Jesús también aquí le dice a una persona que nació: tu hija, tu fe te ha salvado, y vemos a Jesús desplegando su poder, dejándole saber a las personas quién es Él y para qué Él había venido. Y comenzamos a leer el capítulo 9. Bueno, en el capítulo 9 de San Lucas podemos ver que se envía a los 12 a predicar. Ya Jesús da la encomienda y envía a los 12. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, y los envía a predicar. Ahí vemos también que Jesús alimenta a 5,000 personas. ¿Cómo Jesús hizo esto? Vamos a verlo más adelante. Pedro testifica de Cristo. Qué bueno es testificar cosas del Señor. Es necesario testificar las cosas que Dios hace en nuestras vidas y no dejarlas calladas. Jesús predice su muerte y su resurrección. Jesús sabía lo que Él vino. Cuando Él llegó a esta tierra, Él sabía que tenía una encomienda. Número 1, hacer la voluntad de su Padre. Número 2, salvarnos a nosotros. Y pagar el precio por nosotros. Se transfigura en el monte, sana y enseña. Bien importante que sepamos eso, porque Jesús enseñó la palabra. No tan solo hizo milagros, Él enseñó la palabra. La palabra hay que predicarla y enseñarla tal y como está escrita. Pedir al Espíritu Santo que nos revele y hablarla sin añadirle ni quitarle todo el tiempo. ¿Qué más hizo Jesús? Bueno, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Eso fue lo que hizo Jesús en este capítulo 9 que vamos a comenzar a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, estamos leyendo aquí de la Biblia, siempre me gusta enseñarla de donde estoy leyendo, míralo aquí. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, Jesús reúne a los 12 discípulos y les da autoridad. Les da poder también, porque aquí dice que les da autoridad sobre todos los demonios. Dio poder y autoridad. Poder de lo alto y autoridad de Dios. Cuando se le diga a ese demonio fuera en el nombre de Jesús, tiene que salir fuera en el nombre poderoso de Jesús. Dice la Biblia, empezando aquí el 9.1, de que Jesús reúne a los 12 y les da poder y autoridad sobre los demonios. Sobre los demonios. Y a sanar a los enfermos también. Y para sanar enfermedades. Qué poder dio Jesús. Qué poder nosotros también tenemos si le creemos a Dios y empezamos a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos para su nombre. Tenemos poder, tenemos autoridad, tenemos poder y autoridad sobre los demonios. Tenemos autoridad para reprender las enfermedades en su nombre. Aquí lo dice la Biblia. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hay que predicar el reino de Dios. No hay que predicar cosas que Edwin Santiago se invente. No hay que predicar filosofías de hombre. No hay que predicar lo que yo piense que es correcto predicar. No, hay que predicar la palabra del Señor. Aquí lo dice claramente. Hay que predicar el reino de Dios.
el reino de Dios y sanar a los enfermos, tienen que haber milagros y sanidades como respaldo. A Dios le gusta que uno imponga manos en el nombre de Jesús y si es su voluntad que esa persona sea sana. Porque tenemos que desplegar el poder, no de nosotros, el poder que nos es dado de arriba. ¿Para qué? Para testificar las cosas grandes que Dios ha hecho con usted y conmigo. Ya empezamos aquí a fuego. El 3. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Por qué Jesús decía esto? ¿Por qué Jesús decía: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas? ¿Ok? Bueno, pueden ser muchas las razones. Lo que el Espíritu me revela a mí es de que Dios le gusta que uno dependa de Él. Que uno dependa de Él para todo. Yo he vivido esto en mi vida. Dios le gusta que uno dependa de Él. Si uno necesita ropa, pídesela al Señor. Si uno necesita dinero, pídeselo al Señor. Si uno necesita una sanidad, pídesela al Señor. Si necesitas una promoción en tu trabajo, pídesela al Señor. O sea, todo lo que usted y yo necesitemos, Él lo tiene para nosotros. Por eso Él dice aquí: no guardes 2 túnicas, llévate la que tienes puesta y yo te voy a suplir. Yo me voy a encargar de ti, te voy a demostrar que yo soy Dios, que te puedo suplir todas tus necesidades conforme riquezas en gloria. El 4. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. ¿Y por qué Jesús decía eso? En cualquier casa que ustedes entren, quédate allí y de allí mismo sales. Bueno, porque el ministerio de Jesús era itinerante, era un ministerio que todo el tiempo se estaba moviendo. Por eso Jesús le decía: deja todo lo que tienes y sígueme. O sea, cuando venimos y aceptamos a Cristo y nos abrimos y decimos: Señor, aquí estoy, úsame, dejamos de ser nuestros dueños. Entonces Dios es el dueño y señor de nuestras vidas. Si Dios dice muévete, yo me muevo. Si Dios dice habla, yo hablo. Si Dios dice calla, yo callo. ¿Sabe? Es aceptarlo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. O sea, que tiene un señorío sobre nosotros. Él es dueño, Él nos da las instrucciones. Nosotros obedecemos su voz. Y eso no es fácil hacerlo. Eso requiere un proceso, no es de la noche a la mañana, porque nosotros los hombres nos gusta tener el control, nos gusta hacer las cosas a nuestra forma, cuando nosotros digamos, pero ese dominio se suelta como con rodillas, ese dominio se suelta como con práctica, ese dominio se suelta como diciéndole: Señor, ya no quiero ser yo, quiero que seas tú en mí. Y obliga a tu carne y a tu alma a rendirse delante de los pies del Espíritu Santo del Señor. Esa es la única forma. El 5, estoy aquí en Lucas 9:5. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio en contra de ellos. O sea, donde tú vayas a predicar, exhortar, hacer la voluntad del Señor, predicar la buena nueva del Evangelio, dar un consejo y no lo reciban, usted váyase tranquilo y dile: Señor, yo hice mi trabajo, el Espíritu dará el crecimiento. Dios se encarga del otro. Usted simplemente haga el trabajo que Dios lo mandó a hacer. A predicar, vaya y predique. Si vas a cantar, ve y canta. Si vas a exhortar, ve y exhorta. Si vas a enseñar, ve y enseña tu trabajo. Y deja que el Espíritu Santo sea el que haga el resto. Y saliendo, el 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. El 7, Herodes, el tetrarca, el que hablamos, lo explicamos quién fue Herodes, ¿ok? También se le llama Herodes el Grande. Oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Fíjense que Herodes encarcela a Juan el Bautista y después ahí mismo lo decapitan. El 8, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. El 9, y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. Mira, aquí lo dice: ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Cristo envió a sus 12 discípulos, a los que entonces ya eran capaces de enseñar al prójimo lo que habían recibido del Señor.
no debemos estar ansiosos de esperar la estima de la gente por la apariencia externa. Deben ir como están. El Señor Jesús es la fuente de poder y autoridad, a quien debe someterse todas las criaturas de una y otra forma. Y si Él va con la palabra de sus ministros en poder para librar pecadores de la esclavitud de Satanás, pueden tener la seguridad de que Él se ocupará de sus necesidades, lo que explicamos ahora mismo. Cuando la verdad y el amor van unidos, y aún así la gente rechaza y desprecia el mensaje de Dios, deja sin excusa a los hombres y se vuelve testimonio contra ellos. La conciencia culpable de Herodes estaba lista para concluir que Jesús fue levantado de los muertos. Deseaba ver a Jesús, como leímos aquí ahora mismo. ¿Y por qué no lo vio? Bueno, probablemente por pensar que estaba por debajo de él, o porque no deseaba tener más reprensiones por su pecado. Al postergarlo se endureció su corazón, y cuando vio a Jesús estaba tan prejuiciado contra él como los demás. Fíjate que este Herodes estaba casado con la esposa de su medio hermano. Este Herodes estaba en pecado, este Herodes estaba haciendo las cosas mal y él sabía que lo estaba haciendo mal. Tanto así que cuando Juan le llama la atención, lo encarcela y hasta lo decapita. Imagínate, tú eres un hombre que estaba lejos de la voluntad del Señor. Y aquí vemos que él y Jesús tienen un encuentro. Sigamos leyendo. El 10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Veo que Jesús siempre estaba en contacto con la gente. Jesús siempre dejaba que la gente se le acercara, porque para ellos Él vino, para nosotros, para el pueblo que necesita, para los perdidos, los enfermos, ¿ok? Los que teníamos depresión, los que estábamos en cárceles mentales. Para eso Cristo vino, para dar solución a eso, para rescatarnos. Y Él siempre dejaba que la gente se acercara. El 12. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayáis a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres, imagínese usted. 5,000 personas siguiendo a Jesús. Él dejaba que se acercaban. Estaba cayendo la noche, estaba en un lugar desierto, no había comida, no había nada, imagino. Y Jesús dice con esta tranquilidad: denle ustedes de comer. ¿Por qué Jesús era así? Bueno, porque era el creador del universo. Imagínate tú, el que creó los cielos y la tierra, el mar, la luna, el sol, las estrellas, las pleiades, las galaxias, el cosmos. Estamos hablando del creador de todo, que es imposible para ese nada. Aquí en la tierra su hijo, imagínate tú. Y eran como 5,000 hombres. Estoy en el 14, en Lucas 9:14. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. De Jesús dando instrucciones. ¿Ok? Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los que sobró 12 cestas de pedazos. Aquí vemos que Jesús, el creador del universo, multiplica, ¿ok? Multiplica lo que tenían, y les dan de comer a 5,000 personas. 5,000 personas. Imagínase usted. ¿Qué fue lo que Jesús multiplicó aquí? 5,000 personas, ¿ok? 5 panes y 2 pescados. Eso es lo que había. 5 panes y 2 pescados. Aunque partamos el pan en cantos, sabe Dios si eso daba
para 25 personas, 30, póngale 50 como mucho, partiditos, 5,000 personas. Jesús hizo un milagro, desplegando su poder, el que suple, el que multiplica, ¿okay? El que nunca pide prestado. Él lo tiene todo, Él sabe lo que está haciendo, Él tiene el poder. Y aquí dice en el 17, comieron todos y se saciaron y recogieron los que les sobró, que fueron 12 cestas sobraron. Tremendo. Wow. La gente siguió a Jesús y aunque era inoportuno el momento, les dio lo que necesitaban. Él les habló del reino de Dios, sanó a los que necesitaban salud. Con 5 panes y 2 peces, Cristo alimentó a 5,000 hombres. A 5,000 hombres. Él cuida que nada bueno falte a los que le temen y le sirven fielmente. ¿Cuántos dicen amén? Voy a repetirlo otra vez. Él cuida que nada bueno falte a los que le temen y le sirven fielmente. Si Dios te llamó, Dios te respalda. Si Dios te llamó, Él te suple. A su tiempo Dios va a suplir. Agarra esta palabra que es para ti. Dios no se olvida, ni sabe, ni se hace el desapercibido de nuestras necesidades. Él sabe cada una de ellas. Y Él al tiempo de Él, el tiempo perfecto, las suple. Nunca se tarda, recuerden. Nunca. Cuando recibimos consuelo por medio de criaturas, debemos reconocer que lo recibimos de Dios y que somos indignos de recibirlo. Que todo el consuelo que tengamos en ello lo debemos a la mediación de Cristo, por quien ha sido quitada la maldición. La bendición de Cristo hará que poco sirva de mucho. Exactamente, cuando le entregamos las cosas al Señor, lo que parece poco al principio es mucho si lo ponemos en las manos del Señor. Como mejor, si tú te sientes de una forma el día de hoy, cabizbajo, cansado, cansada, que piensas que no hay solución a tu problema, a tu crisis, a tu enfermedad, piensas que lo has gastado todo y siempre lo mismo, la vida da la misma vuelta y caes en el mismo lugar, entrégale ese poco al Señor en esta hora. Entrégaselo. Señor, aquí estoy otra vez, te entrego esto que es nada, pero te lo entrego completo. Señor, ayúdame, levántame, sáname, Señor amado. Oh, dame la esperanza, Padre, dame el gozo de la salvación otra vez. Díselo al Señor y tú verás como en ese poco que tú piensas que Dios no está ahí, se te muestra tu vida y te levanta y te restaura y te fortalece otra vez. Y tú dices, ¿de dónde salió esta esperanza? ¿De dónde salieron estas fuerzas? ¿De dónde salieron estos ánimos? Y yo te tengo la respuesta: salieron del Creador del universo, de Jesús de Nazaret, que está ahí contigo a través de su Espíritu Santo y te toca y te fortalece. De ahí salieron tus fuerzas. ¿Ok? Él satisface a toda alma hambrienta, la satisface abundantemente con la abundancia de su casa. Se recogieron las sobras. En la casa de nuestro Padre hay pan suficiente para guardar. No estamos limitados ni escasos en Cristo. Seguro que no, nunca. Hay abundante pan en su casa. Seguimos aquí en el 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Mira a Jesús preguntando como si él no supiera. Pero Jesús siempre hacía las preguntas con un propósito. Fíjate que él se las sabe todas. ¿Quién dice la gente que yo soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces Pedro dijo, el Cristo de Dios. Porque Pedro fue el que arrancó adelante y dijo eso, el Cristo de Dios. Acuérdate que Pedro anteriormente Dios lo había hecho caminar por las aguas y lo había salvado, que se iba a ahogar. Dios viene y lo salva y lo hace caminar por las aguas. Así que Cristo dice, no muchacho, yo sé de tus milagros, yo sé de lo que tú eres capaz de hacer. Olvídate, tú eres el Cristo de Dios. El 21, pero él les mandó a que nada dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús sabía lo que había venido a esta tierra.
Él lo sabía, Él sabía que iba a morir por nosotros, que iba a entregar su vida. Por eso es que nuestra adoración tiene que ir siempre en el nombre poderoso de Jesús, de nuestro Padre. Cuando tú ores, dile Padre nuestro en el nombre de Jesús. Padre nuestro en el nombre de Jesús. Tienes que mencionar en el nombre de Jesús, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. El Espíritu Santo es el que trabaja con nosotros en esta tierra, sí, pero el mediador es Cristo. Ese es el que está a la diestra de Dios, ese es el que nos defiende, nuestro abogado, el Paracleto es Él. Hay que mencionar a Cristo. Y Él sabía su encomienda. Es necesario que deje el hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto es muy cierto, porque para venir en pos de Cristo, seguirlo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, a lo que no nos gusta, a lo que nos detiene para buscar a Dios. Inclusive nuestras debilidades, no podemos darle a la carne lo que le gusta. Eso es negarse a uno mismo, ¿ok? Cuando nos negamos a nosotros mismos, lo hacemos por amor a Dios, no porque no nos guste. Así de sencillo, así de honestos tenemos que ser delante de la presencia del Señor. No hacemos cosas porque a Dios no le agrada, y como lo amamos y queremos servirle y seguirle, nos negamos a nosotros mismos, tomamos nuestra cruz, o sea, a veces con nuestras debilidades, con nuestros corajes, con nuestras faltas, miramos a la cruz y caminamos con Él. Aquí estoy, Señor, no soy perfecto, yo no vino por gente perfecta, Dios vino por gente honesta, que diga: aquí estoy, Señor, tengo esto y aquello, pero yo sé que en todas estas debilidades tú te haces fuerte en mí. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. El 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 25. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. 27. Pero os digo en verdad que hay de algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aquí vemos Jesús que dice: el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, para mí te entregas completo, me das todo o nada. Tenemos que entregarnos completito al Señor, darle nuestra vida completa, todos nuestros sentidos. Dios lo quiere todo o nada, hay que dárselo todo. ¿Por qué? Porque se dio completito en la cruz. Él se entregó completo, abrió sus manos y dijo: aquí estoy, por Edwin, por Carlos, por Pedra, por María, por Carmen. Y aquí dice: ¿y de qué vale el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Las cosas materiales vienen y van. El dinero viene y va. Pero la salvación, esa permanece, esa tenemos que agarrarla, esa tenemos que pelearla, esa tenemos que negarnos a nosotros mismos y decir al Señor: esto es mío, te voy a servir, voy a seguir tus pasos. Y nunca nos avergoncemos, por favor, del Señor aquí en esta tierra. Esto es poder de Dios para nosotros. Si el mundo quiere avergonzarse, está bien, no te preocupes, nosotros sigamos predicando. Alumbremos con la luz de Cristo. ¿Ok? Esto es hasta que Él venga, hasta que suene esa trompeta o hasta que nos llame a su presencia. Y aquí el 27 dice: pero en verdad digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y ese día va a ser cuando suene esa trompeta, ¿ok? Que usted y yo no estemos vivos y escuchemos la trompeta de Dios y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No vamos a ver muerte. Y yo firmemente creo, fíjate, de que nosotros somos esa generación, de que vamos a escuchar esa trompeta sonar y seremos juntamente arrebatados al cielo. Quiero leer aquí, me estoy ayudando con un comentario de Matthew Henry. ¿Y para qué? Para enriquecer la palabra del Señor y esta enseñanza. Consuelo indecible es que nuestro Señor Jesús sea el ungido de Dios. Esto significa que fue designado para ser el Mesías y que está calificado para ello. Jesús habla de sus sufrimientos y muerte. Tan lejos como deben estar sus discípulos de pensar en evitarle sus sufrimientos.
Así deben prepararse para sufrir ellos mismos. A menudo nos topamos con cruces en el camino del deber, y aunque no debemos echárnoslas sobre la cabeza, cuando estas puestas para nosotros, debemos tomarlas y llevarlas como Cristo. Algo es bueno o malo para nosotros, según sea bueno o malo para nuestras almas. El cuerpo no puede estar feliz sin el alma, estará infeliz en el otro mundo. Pero el alma puede estar feliz aunque el cuerpo esté sumamente afligido y oprimido en este mundo. Nunca debemos avergonzarnos de Cristo y su evangelio. Nunca. ¿Por qué? Porque esto es nuestra vida. Porque esto es lo que da sentido. Fuimos creados para adorarle. Nunca te avergüences del evangelio, porque esto es poder de Dios. El 28. Y aquí en Lucas capítulo 9 versículo 28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús a los 2 varones que estaban con él. 33. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Llegamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. El 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aquí vemos que Jesús se transfigura. El poder de Jesús se transfigura, cambia su forma. Dice que aquí que el rostro, cuando estaba orando Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y hasta estaba hablando, se aparecieron con él Moisés y Elías, se le presentan a Jesús y empieza a hablar con ellos, y estaban rodeados de gloria, dice aquí el 31, y hablaban de la partida de Jesús y de cómo iba a cumplir eso en Jerusalén. Estaban hablando de lo que Jesús iba a hacer, que iba a ser crucificado, iba a resucitar. Están hablando de eso. Imagínate tú, se transfigura a Jesús, sale Moisés y Elías. Imagínate cómo estaban. Imagínense cómo estaba Pedro, Juan y Jacobo. Creo que estaban con los ojos así. Dijeron: ahora sí que aquí nos llevó el Señor, hasta aquí llegamos. Imagino que se despidieron uno de otro, no soy yo vacilando. Pero me imagino que estaban turbados, atónitos. Estaban: Dios mío, ¿qué es esto? Hasta Pedro aquí se ofrece a hacer una enramada a los 3, porque no sabía, estaba confundido, con toda la razón del mundo, porque eran cosas sobrenaturales que él estaba viendo. Imagínese usted a Cristo transfigurándose. No es lo mismo escuchar que ver una transfiguración. La transfiguración de Cristo fue una muestra de la gloria con que vendrá a juzgar al mundo, y fue un llamado a sus discípulos para sufrir por él. La oración es un poder transfigurador, transformador, que hace brillar el rostro. Nuestro Señor Jesús, en su transfiguración, estaba dispuesto a hablar de su muerte y de sus sufrimientos. En las glorias más grandes en la tierra, recordemos que en este mundo no tenemos ciudad permanente. ¿Cuánta necesidad tenemos de orar a Dios pidiendo la gracia vivificadora? Aunque los discípulos podrían ser los testigos de esta señal del cielo, después de un momento fueron despertados para dar un relato completo de lo que pasó. Jesús quería que esto se viera, Jesús quería que esto se escribiera y nosotros lo leyéramos el día de hoy, para que nuestra fe aumente, para que nos pompiemos espiritualmente, para que digamos: hay poder en Jesús. No saben lo que dicen los que hablan de hacer tabernáculos en la tierra para los santos glorificados en el cielo.
Imagínense, estaban ellos atónicos. Y dice aquí, el 37, al día siguiente, cuando descendieron del monte, había una gran multitud, les salió al encuentro. ¿Sabes? Jesús lo seguían personas, miles y miles de personas lo seguían él y sus discípulos. El 38, he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Aquí vemos otra vez, viene una persona con una necesidad, con un espíritu inmundo. Ya Cristo se había llevado a los 12, le había dado autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿ok? Y para que sanasen también, pero viene esta persona con esta necesidad, está hablando con Jesús. Y mira lo que dice el 40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y esto es como que contradictorio. ¿Por qué? Porque Jesús le había dado poder que echasen demonios fuera. ¿Y por qué no pudieron sus discípulos liberar a este joven? ¿Por qué no pudieron echarle ese demonio fuera? Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Jesús se impacientó ahí un poco. ¿Por qué? Porque él decía, imagino que él pensó ahí, yo le di poder a estos 12, les enseñé cómo hacerlo, tienen mi poder en su nombre, pero como a veces no me están creyendo, no se están creyendo lo que yo deposité sobre ellos. Y eso pasa en estos tiempos con nosotros también. Tenemos a Cristo, tenemos su palabra, tenemos los dones espirituales y no le creímos a lo que Dios ha depositado en nosotros. Vivimos como si no existiera Jesús. Vivimos como si sus promesas no fueran ciertas en nuestras vidas. Vivimos a veces espaldas de Dios, porque con nuestra boca decimos una cosa, pero con nuestras actuaciones hacemos otra. A Cristo hay que creerle, a Cristo hay que amarlo, practicarlo, comerlo, hablarlo, vivirlo. Hay que hacerlo. No estoy diciendo que es fácil, pero es una constancia. Tiene que ser una constancia en nuestras vidas vivir a Cristo, compartir a Cristo, fortalecernos con lo que dice su palabra. Cuando nos veamos débiles, tristes, a veces vienen momentos de tristeza, vienen momentos que no podemos más, que queremos tirar la toalla y decir hasta aquí llegué, ¿no? En esos momentos, ahí utilicemos lo que hemos aprendido por todos estos años, esta trayectoria en el Evangelio. Apliquemos la palabra, los versos que nos levantan. La palabra tiene poder. Apliquemos las experiencias que hemos vivido en el caminar para nuestro deleite y para nuestra misma restauración. ¿Ok? Lo que hemos caminado no ha sido en vano. Lo que hemos pasado, bueno y malo, no ha sido en vano. Se utilizan momentos así, que uno dice, yo he pasado por esto ya. Esto me ha pasado otras veces. Yo sé lo que yo tengo que hacer para salir de aquí. Yo tengo las herramientas, tengo la palabra, tengo el Espíritu Santo de Dios. Conozco a Cristo, conozco su palabra. Apliquémosla en el nombre de Jesús. Y aquí Jesús como que se desespera, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros y de soportar? Y dice, tráeme acá al muchacho. El 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. El demonio sabía que iba a salir fuera. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Okay? Se lo devolvió a su padre. Nuestro Señor Jesús, seguimos aquí. Cuán deplorable es el caso de este niño, de este joven que estamos hablando. Estaba bajo el poder de un espíritu maligno. Las enfermedades de esa naturaleza son más aterradoras las que surgen de simples causas naturales. Cuánta maldad hace Satanás cuando toma posesión de una persona. Pero bienaventurados son los que tienen acceso a Cristo. Él puede hacer por nosotros lo que no pueden hacer los discípulos. Una palabra de Cristo sanó al niño, y cuando nuestros hijos se recobran de la enfermedad, consuela recibirlos como sanados por la mano de Cristo. Cuando Jesús le entrega a este niño a su padre, es sano. El 43 dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras.
porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y está Jesús otra vez anunciando lo que le iba a pasar, lo que le iba a acontecer. Jesús nunca tuvo miedo de su destino, nunca tuvo miedo de su propósito en la tierra. Al contrario, lo enfrentaba cara a cara. Yo vine a esto, yo vine a morir por Edwin. Yo vine para salvar a Edwin de su pecado, para darle una oportunidad en mi nombre. Por eso él es mi héroe. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre de quién ellos sería el mayor. Aquí los discípulos empiezan a pelear a ver quién era el mayor, quién era el menor. No, yo soy el líder de música. No, y yo canto más lindo que tú. No, y yo tengo la parte de hoy. No, yo predico mejor que tú porque yo tengo 4 años de instituto. No se parece, no, es como se parece un poco a estos tiempos de ahora también, ¿verdad que sí? Competencias entre hermanos, competencia en vez de caminar juntos, en vez de apoyarnos, en vez de celebrarnos en las victorias, ¿ok? Aquí los discípulos estaban en una guerra, estaban en una contienda, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus discípulos, de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. El 48 dice, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y aquí Jesús le da cátedra, o sea, el más pequeño es el más grande. El que menos se crea, ese es el más grande de todos. ¿Por qué? Porque ese sabe que no proviene nada de él, sino que proviene lo que yo le doy. Y así mismo nosotros tenemos que entender de que todo lo que podemos ser, todo lo que hagamos, todos nuestros talentos, todos nuestros logros, ¿okay? Todo proviene de Él. Toda la gloria tiene que ser para Él y por Él. Y tenemos que cuidarnos de eso, porque a uno a veces le gusta llevarse la gloria a uno y llevarse la pompa. No, esto salió así porque yo me esmeré, yo puse mi fuerza y yo me preparé. Sí, qué bueno, tú hiciste todo eso, yo también. Pero después de eso tenemos que decir, pero gracias al Señor, porque Él es el que me da la fortaleza para leer, me da salud para levantarme por las mañanas, es el que me da sabiduría e inteligencia para entender las cosas, es el que me da amor, paciencia, mansedumbre. Todas las cosas provienen de Él, y hay que dar a Él siempre, hay que darle toda la gloria y la honra en todo momento. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí Jesús, esto es un ejemplo bien chévere, porque los ministerios no salvan a nadie. Los ministerios nunca van a salvar a nadie. Aquí el que salva es la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado. Y aquí los discípulos se pensaban que como esta persona que dice aquí, nos dice en el versículo 49, que vieron a uno que echaba fuera demonios en su nombre y se lo prohibimos. O sea, esta persona echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Y los discípulos decían: no lo puede hacer porque no está con nosotros, no es de nuestro grupo. Él no está en el club de nosotros. Imposible, este está afuera, este no puede ser de nosotros. ¿Cuánto se parece eso ahora? Que a veces dentro de las congregaciones tienen staff y tienen su grupo elite, y nadie puede entrar a su grupo elite porque son menospreciados o son menos que ellos, o ellos se creen mejores que todo el mundo. Eso se ve en las iglesias, eso se ve en estos días, un favoritismo, a ti sí pero a ti no. Tenemos que cortar con eso, eso no es de Dios, eso es del mismo diablo que viene a dividir. Y aquí Jesús da un ejemplo y dice: no se lo impidan, porque el que no es contra nosotros, con nosotros está. O sea, no impidas a nadie predicar el evangelio, porque me está predicando en mi nombre. Eso no está en contra de nosotros, eso está con nosotros. 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos.
mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esto está tremendo, porque aquí vemos que Jesús ya se estaba preparando para lo que Él vino. Estaba anunciando su muerte y Él sabía que tenía que hacer esto. Entonces envió unos mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Acuérdense que los samaritanos y los judíos no se llevaban, para hacerle preparativos, mas no los recibieron a los discípulos. Y entonces los discípulos se enojaron por esto y le dicen: Maestro, bueno, no todos los discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, qué misericordioso Jacobo y Juan, ¿verdad que sí? Qué tremendos siervos del Señor, que porque no lo dejaron entrar a un sitio, querían que fuego bajara del cielo y los quemara. No se preocupe, que pensamientos malos nos vienen a todos. Aquí nadie está exento de pensamientos malos, de corajes de esa magnitud. Aquí nadie es santo. Bueno, somos separados para Cristo, pero nadie es perfecto aquí. Aquí el perfecto se llama Cristo, y para eso hay una palabra que se llama perdón. Ok, Señor, perdóname por estos pensamientos, ayúdame, Señor. Toma el control de mi mente, te entrego todo lo que soy, Padre, ten misericordia de mí. Ok, abogado tenemos para con Él. Su sangre nos limpia todo pecado y nos perdona. Para aquí vemos que Jacobo y Juan pensaron sin ponerle freno a sus pensamientos. Y un Señor, déjanos que baje fuego del cielo para quemar a estos dos. Entonces, volviéndose de él, los reprendió, o sea, los regañó, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yo me río porque yo me pongo aquí, me imagino a Jesús. Dijo: yo vine a salvar, yo no vine ahora mismo yo vine a salvarlos, no a quemarlos con fuego. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Ay, Dios mío. Seguimos aquí. Esta predicción de los sufrimientos de Cristo era bastante clara, pero los discípulos no la entendieron, porque no concordaba con sus ideas. Un pequeñuelo es el símbolo por el cual Cristo nos enseña la sencillez y la humildad. ¿Qué honor más grande puede obtener un hombre en este mundo que el ser recibido por los hombres como mensajero de Dios y Cristo? Y que Dios, y que de cristianos, de que este mundo tuvo motivos para hacer callar a los que son de su propia comunión. Lo tuvieron los 12 discípulos en ese tiempo, pero Cristo les advirtió que no volvieran a hacerlo, aunque no siguen con nosotros. Pueden ser hallados seguidores fieles de Cristo y ser aceptos por Él. Esto fue cuando esta persona estaba predicando, estaba sacando demonios en el nombre de Jesús. Los discípulos tratan de detenerlo y Jesús le dice: no, Él está con nosotros, porque lo está haciendo en mi nombre, dejadlo. Los discípulos no consideraban que la conducta de los samaritanos fuera más bien efecto de prejuicio y fanatismo nacional que de enemistad contra la palabra y adoración de Dios. Aunque se negaron a recibir a Cristo y a sus discípulos, no los maltrataron ni injuriaron, así que el caso era completamente diferente del de Ocosías y Elías. Más adelante vamos a ver qué es eso. Tampoco se dieron cuenta que la dispensación del evangelio iba a ser marcada por milagros de misericordia, pero por sobre todo ignoraban los motivos dominantes en sus propios corazones, que eran el orgullo y la ambición carnal. Nuestro Señor les advirtió al respecto. Nos resulta fácil decir: vengan, vean nuestro celo por el Señor, y pensar que somos muy fieles a su causa, cuando estamos siguiendo nuestros propios objetivos y hasta haciendo mal y no bien al prójimo. O sea, aquí cuando Jesús los regaña, ellos no estaban haciendo un bien, estaban haciendo un mal al prójimo. Jesús le dijo: no,
Yo vine para salvarlos también a ellos. Yo vine para ellos también, no para los samaritanos, los que no creen, los que ustedes no se llevan con, porque los judíos y samaritanos no se llevaban. Aún estos que ustedes no se llevan, yo también voy a morir por ellos en una cruz. Prácticamente eso es lo que Cristo estaba diciendo aquí. El 57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor Jesús, Señor, te seguiré donde quieras. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vemos que Jesús era tajante con esto. Él decía: si me vas a seguir, me vas a seguir. Si tienes que hacer algo antes de seguirme, vete a hacer lo que tienes que hacer. Yo tengo que ser el primero. Aquí Jesús da ejemplos claros, constantes. Da ejemplos. Aquí Jesús también dice de que él no tenía donde reposar su cabeza. Este era el itinerario y el ministerio itinerante que tenía Jesús, que se estaba moviendo constantemente. No tenía tiempo a veces ni para descansar. ¿Por qué? Porque tenía una encomienda. Él tenía un propósito en su vida. Y aquí lo que vemos es la pasión de Jesús por lo que hacía. ¿Ok? Ponía a su padre primero. No, tengo que hacer la voluntad de mi padre. Tengo que ir a sanar. Tengo que predicar. Tengo que apartarme al monte a orar a buscar presencia. Tengo la misma vez que enseñar a estos discípulos que quieren quemar gente viva porque no los aceptaron en un sitio. ¿Sabes? Jesús ponía a su padre primero. Así nosotros tenemos que poner a Dios primero en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Antes de tomar decisiones, preguntémosles a Dios. Antes de movernos, preguntémosles a Dios. Antes de decidir por nosotros mismos, paremos y digamos: Señor, ¿tú estás de acuerdo con esto? Señor, ¿qué tú quieres de esto? Ayúdame a decidir, Padre, no sé. Háblame, guíame, dirígeme, Señor. No quiero tomar una decisión que tú no estés de acuerdo con ella. Dios tiene que ser primero, así como Jesús lo ponía aquí y nos dio un par de ejemplos. Jesús le dice a uno: sígueme, y él le dijo: deja primero que vaya y entierra a mi padre. Y Jesús le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino. O sea, ponme a mí primero. Anuncia el reino primero. Y sabe Dios si yo te resucito a tu padre. Alaba, esto es Edwin Santiago parafraseando. Pero cuando ponemos a Dios primero, Dios hace milagros, Dios hace cosas, Dios nos muestra su gloria y quién es Él. Otro dice: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que pudiendo su mano sobre el arado es apto, y mira hacia atrás, es apto en el reino de Dios. O sea, cuando ponemos nuestra mano en el arado, no podemos mirar hacia atrás. Cuando empezamos a buscar a Cristo y entregamos nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro único, exclusivo Salvador, no podemos mirar atrás. Lo seguimos, lo amamos, porque Él nos amó primero y le creemos lo que Él tiene que hacer. Aquí hay uno que se presenta para seguir a Cristo, pero parece haberse apresurado y precipitado sin calcular el costo. Si queremos seguir a Cristo, debemos dejar de lado los pensamientos de grandes cosas del mundo. No tratemos de hacer profesión de cristianismo cuando andamos en busca de ventajas mundanales. Tremendo eso. Tenemos otro que parece resuelto a seguir a Cristo, pero pide una corta postergación. Cristo le dio primero a este hombre el llamamiento. Le dijo: sígueme. La religión nos enseña a ser benignos y misericordiosos, a mostrar piedad en casa y de respetar a nuestros padres, pero no debemos convertirlos en disculpa para descuidar nuestros deberes con Dios. Aquí hay otro dispuesto a seguir a Cristo, pero pide tiempo para hablar con sus amigos al respecto, poner en orden sus asuntos domésticos y dar órdenes al respecto. Parecía tener más preocupaciones del mundo en su corazón que lo que debiera, y estaba dispuesto a acceder a la tentación que lo alejaría de su propósito de seguir a Cristo. Nadie puede hacer algo en debida forma si está atendiendo a otras cosas. Los que entran en la obra de Dios deben estar dispuestos a seguir, o de nada servirán. Mirar atrás conduce a retractarse,
Y echarse atrás es la perdición. Nunca podemos echar para atrás. Solo el que persevera hasta el fin será salvo. Ponemos nuestra mano en el arado y decimos: Señor, aquí estoy, úsame y voy en tu nombre, Señor amado. Y yo sé que tú vas a estar conmigo y yo sé que tú me vas a ayudar. Aquí está la palabra del Señor. Y hasta aquí terminamos este Evangelio de Lucas. Terminamos aquí el capítulo 9. El capítulo 9 de Lucas. Y en la próxima reunión estaremos tocando el capítulo 10 de Lucas. Si te ha gustado, comenta ahí. Únete al canal en YouTube. Lo estoy poniendo ahí. Suscríbete y todos los viernes saldrá un video en regalo de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago, y nos vemos la próxima en el capítulo 10 del libro de San Lucas. Dios te bendiga.